Hoy día vamos a seguir viendo la historia y, a ver, como decíamos, nos quedamos en el 2013, pero vamos a seguir avanzando de año, ¿vale? Vamos a seguir avanzando de época y llegamos al 2014. ¿Qué pasó en el 2014? Pues bueno, continuaron las competencias de robótica. Para el 2014, digamos que la categoría que empezó a seguir, bueno, no empezó, que siguió creciendo cada vez con más fuerza, fue la categoría de robots de combate. Porque si se acuerdan, más o menos por el 2012-2013, pues la Uni hizo pues un escenario de combate extraordinario. En provincias empezaron un poquito a mejorar sus arenas de combate. Y una de las ciudades que tuvo también una de las mejores arenas de combate para 120 libras fue Arequipa. Específicamente la UNSA, porque la UNSA pues tiene como anfiteatro donde pues la universidad permitió que se pueda empernar la jaula al piso, ¿no? Entonces no sé si muchos de ustedes sepan esto, pero claro, la jaula de la Uni, la jaula que tenía la Uni, tenía la plataforma para que la jaula se mantenga estática en el piso, se mantenga quieta, pero cuando usaban, las otras jaulas que usaban eran jaulas que no se aseguraban al piso. Entonces, ¿qué pasaba? Venían los robots empujando con todo y empujaban con reja y todo. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer? Pues los organizadores, competidores y hasta el público tenían que con las manos y con los pies sujetar la reja para que el robot no se la lleve. Entonces, comprenderán que eso es demasiado inseguro, ¿no? Ahí no hay registro que haya habido algún accidente grave, más que algunos golpes o algo por ahí. Pero pues a día de hoy sí que hay mucho más control y hay mucho más videos. Ponte que alguien por ahí lo vea en alguna transmisión en vivo, algún story o algo, y nos pueden hasta denunciar por esas cosas. Entonces pues ya no se puede hacer competencias de robots de combate con la jaula que esté así suelta sin empernar al piso. Pero pues los chicos de la UNSA sí tenían esa posibilidad dentro de la universidad. Y pues digamos que eso también ayudó a que en Arequipa se desarrolle mucho la parte de robots de combate, ¿vale? Pero ¿qué fue lo que pasó? Y aquí hay un punto muy peculiar. No sé si van a ver en la parte de atrás, están las graderías y hay muy poquita gente. O sea, en estos años, digamos que a diferencia de 2010, 2009, que había mucho público en los torneos, la gente dejó de ir. O sea, empezó a disminuir la cantidad de público en los torneos. No en todos, había algunos torneos que sí mantuvieron una buena cantidad de público, pero no fue como años anteriores, ¿vale? Esto por muchas razones. Quizás por la repetición, que la gente ya veía lo mismo. Aunque no es verdad, porque los robots subían de nivel. Era como que subía el nivel de competencia, pero bajaba la cantidad de público, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto es de una pelea de robots de combate de 120 libras, que fue una pelea espectacular a lo que se ve en las fotos, porque hasta fuego y humo salió y todo, pero no había gente viéndola, ¿no? Entonces, como que da un poquito de pena, ¿no? Miren, acá tenemos otra foto desde otro ángulo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que también aquí 2014, pues bueno, aquí de este torneo, que este fue el Expotron de la UNSA, este fue el 7º Expotron. Estos, por ejemplo, son los robots que participaron. Habían otras categorías también, solo que no tenemos foto de eso. Pues había el Sumo, el seguidor de línea de destreza, ¿no? Pero como les digo, 2014 y 2015 fue un año bastante bueno para los robots de combate, ¿no? Se llevó a cabo, por ejemplo, el segundo CNR de la Uni. Entonces, por cierto, algo que no les mencioné. Retrocedemos un ratito al 2013, ¿vale? Porque el 2013, en el Robopuck 2013, se dio algo muy peculiar, ¿vale? Que fue esto de aquí. A ver, no sé si se llega a ver en la foto. Aquí está, esto de aquí. Según el registro que se tiene, el Robopuck 2013 fue el torneo donde por primera vez se hizo la categoría de velocista persecución en Perú, ¿vale? Ahora, no es que en el Robopuck se haya inventado la categoría, sino que ya por ejemplo en Colombia, se hacía en Colombia y en México y en Ecuador me parece que también, no estoy muy seguro, pero al menos en Colombia y en México sí,
se hacía ya el velocista, pero a modo de persecución, ¿vale? Entonces, claro, sí, me parece que también cronometrado, pero se hacía velocista, ya no se hacía el destreza. Ya que en Perú seguíamos haciendo destreza. Entonces, ¿qué pasó? Que como este torneo Robopuck tuvo una alianza con el torneo Robotic People Fest de Colombia, pues se trajo la categoría de allá, no se trajo la categoría de velocista de persecución. Y bueno, como era una categoría nueva, se permitió que los robots de destreza, o sea, el mismo robot que usabas en destreza, con el mismo coste de inscripción, lo pongas a competir en velocista. Entonces por eso es de que también van a ver de que en esa categoría velocista pues habían robots enormes, ¿no? Justamente porque pues eran los mismos robots que se usaban en destreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra foto de Robopuck 2013, ¿no? Esta foto tomada desde arriba con la categoría velocista, ¿no? Ahí todo era persecución, no había todavía el cronometrado. Pero a partir de ese torneo que fue en 2013, ya el 2014, más torneos empezaron a ser velocista. ¿Por qué? Porque vieron que la categoría pues era emocionante, era un poquito más emocionante que la categoría de destreza, que tenía pues sus cosas negativas, más que todo por la forma como se llevaba el torneo, que era de de cerrar inscripciones el mismo día, hacer las pruebas antes que cierren las inscripciones. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando la gente veía que no iba a poder ganar, no se inscribía, ¿vale? Entonces, eso hacía pues que la categoría se vuelva muy aburrida en cuanto a competencia. Claro, uno al ver el robot que sí ganaba y que sí completaba la pista es como que, wow, sí, mira, está completando la pista. Pero a nivel global, a nivel general, era como que no era tan emocionante como ya ver el velocista, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Porque ya en el 2014 empezamos a ver más torneos con la categoría de velocista. Entonces, por ejemplo, estoy aquí, esta foto, ahora sí, volvemos al 2014. Es del segundo CNR en la uni. Y pues ya vemos que nuevamente hay una categoría de velocista persecución, ¿no? Seguimos con los robots todavía grandotes. ¿Por qué? Porque en el 2014 todavía no habían entrado al mercado peruano pues mucho las regletas QTR, los motores todavía no se usaba mucho, los motores Pololu o los N20 que son más pequeños, se usaba más o los amarillos o por ahí motores DC que encontrabas en Paruro o motores de impresora, ¿no? Entonces no había tanta importación de componentes de competencia, ¿no? Eso estamos hablando del 2014, ¿vale? Incluso, a ver, tenemos por aquí, por ejemplo, una foto de un velocista. O sea, esto era el velocista en el 2014. Seguían usando PIC, ¿no? Ahí vemos arriba la placa con los PICs. Ven que hay toda una línea de LEDs. Esos LEDs están como indicadores porque en la parte de abajo, donde ves esa parte negra que es puro cinta aislante, debajo de esa cinta aislante están los sensores, ¿no? Pero pues son sensores CNI. Entonces, de esos sensores CNI van arriba a un circuito de acondicionamiento de señal. Luego van al PIC y tienes esos LEDs indicadores porque en cada LED se veía qué sensor estaba pues detectando la línea negra, ¿no? Entonces ahí le servía al competidor para pues hacer una lectura de sus sensores, ¿no? Entonces así eran los robots, los seguidores de línea en esos años, ¿no? En el 2014. Ya habían algunos que más o menos se acercaban digamos, al formato que se tiene ahora, ¿no? Como ya empezaban a llegar algunos videos o algunos modelos del extranjero, entonces ya empezábamos a emular. Por ejemplo, este robot que se presentó sí es un poquito más, digamos, más similar a lo que se ve ahora, ¿no? Al menos en cuanto a forma. Dato interesante, tiene ya un Arduino, pero no un Arduino Nano. Estamos hablando de 2014, donde Arduino recién estaba llegando. Y pues vemos que este robot usa un Arduino 1, no un Arduino Nano, ¿no? Y adelante, en la línea de sensores, tiene lo que se asemejaría a una regleta QTR. Pero si te das cuenta es una galleta, que tiene ahí puestos los CNIs, ¿no? Y pues bueno, ya vemos que tiene motores, al menos este robot tiene motores más pequeños, ¿no? Empiezan a llegar los motores más pequeños. Pero mira, tiene el Arduino 1 sobre un pedazo de Tecnopor, o sea, una cosa
que para su tiempo era muy ingenioso, pero claro, a día de hoy, ya 12 años después, es como que no es tanto, ¿no? Entonces, ahí están los robots que participaron. Se dan cuenta, pues la mayoría son enormes, son grandotes a lo que se acostumbra ahora. Me parece que la medida máxima en ese tiempo era de 15 por 15, no, era de 25 por 25 o algo así. Es un Arduino Mega, dice Joselito, ¿no? ¿Es un Mega? Yo lo veo como un 1, ¿eh? A ver, vamos a acercarlo. Ah, sí es un Mega, ¿no? Me parecía un 1. Vale, chicos, perdónenme, error mío. No es un Arduino 1, es un Arduino Mega. Muchas gracias, Joselito, por la corrección. Vale, ahí está, es un Arduino Mega, ¿no? Entonces, bueno, igual, bueno, sigue lo mismo que le decía. El Nano todavía no era tan usado, ¿no? Cuando ya empezó la gente a usar Arduino Nano, era como que ya todo el mundo usaba Arduino Nano, ¿no? Pero bueno, vamos viendo otras categorías. Siguiendo en ese competidor era pudiente, dice Katari. Mira, sí, es que para el 2014 tener un Arduino Mega, sí, por la cantidad de pines, vale, gracias. Tener un Arduino Mega, pues era un poquito de pudiencia, ¿no? Bueno, también en 2014 seguíamos con la categoría de Mega Sumo. Tengan en cuenta que aquí ya se está usando la caja. O sea, la caja no es una invención de Dino para joder a los competidores, que eliminarlos antes de que empiecen las peleas. No, la caja se usa desde hace muchos años, ¿vale? Incluso 2014 yo ya había entrado a organizar algunos torneos, pero yo todavía no era juez oficial ni nada de esto. Pero seguían usando la caja, ¿vale? Como ya les dije en la transmisión anterior, aquí el dojo era mucho más grande, era de 1,5 metros de diámetro. Y los robots eran de 20 por 20. 2014 todavía se usaba el dojo de madera. Y pues bueno, ahí la prueba de la caja, ¿no? Creo que era Pueblo Paleta. No es Pueblo Paleta. Este es de la... ¿cómo se llama esta? La ciudad de los fantasmas. Pero bueno. Entonces, pues ahí vemos el Megasumo autónomo, ¿no? Este de aquí, mira, por ejemplo, aquí tenemos un Megasumo. 2014 se seguía usando el sensor de ultrasonido. Todavía no llegaban los sensores infrarrojos para los sumos. Pero ya vemos, por ejemplo, chasis pues más destinados al uso de rampas, ¿no? Entonces, y ya de metal, pues bueno, esto no era tan... Pueblo Lavanda, muchas gracias, Elías. Aquí todavía no habían chasis tan mecanizados, ¿no? Pero, pues bueno, ahí están los seguidores de línea. A ver, quiero, por ejemplo, este de aquí. Tenemos un robot de combate de 120 libras. Solo pues que ahí lo tienen tapado pues con una mantita, ¿vale? Y mira, por ejemplo, lo que me gustaba de esos años era que, ok, no teníamos, digamos, robots tan avanzados como los tenemos ahora, pero la gente le daba un poquito de cariño también al diseño de los chasis de los robots. Entonces, por ejemplo, vemos un seguidor de línea que tiene un cráneo ahí con fuego, ¿no? Esto supongo que lo han hecho en MDF, por lo que se puede ver, ¿no? Pero, pues bueno, incluso mira, ahí con bisagras en la parte de adelante del robot. Que a ver, para ese tiempo, como les digo, era muy chévere ver esos diseños, ¿no? Ahora de repente uno ve y dice, o sea, se ve bien antiguo. Pero pues eran otros tiempos, ¿no? Pero la categoría de destreza se seguía haciendo todavía. 2014 no es que velocista haya reemplazado del todo a destreza, porque destreza se seguía haciendo. Incluso 2014 me atrevería a decir que todavía el destreza era un poco más fuerte que el velocista. El velocista recién estaba tomando forma, ¿vale? Y bueno, no tengo más fotos por aquí del CNR. Vamos a ver algún otro torneo de el 2014. Por ejemplo, mira, tenemos fotos de el Pardobot, que esto fue en el Instituto José Pardo. Por cierto, un saludo desde aquí. Dudo mucho que llegue a ver este video, pero el señor Víctor... Espérate, ¿cómo se llamaba? Para no decir mal el nombre. Víctor Hugo Samayoa. Un saludo aquí, que él era una persona que se iba a todos los torneos, tomaba fotos y lo subía a Facebook. Entonces, pues de su cuenta de él me pirateé por ahí varias fotos. Este de aquí es el Instituto José Pardo, ¿vale? Este instituto está en la avenida Grau, aquí en Lima,
¿vale? Entonces, en ese tiempo pues se hizo el torneo Pardobot. Aquí vemos, por ejemplo, una foto de la categoría de seguidor de línea de destreza de ese torneo. Seguimos en el 2014, por cierto. Y esto era lo que les decía, por ejemplo. Esta arena de combate es en sí una reja. Es una reja grande a modo de octágono. Pero estaba, o sea, no se aseguraba al piso, ¿no? Entonces aquí lo que pasaba era que cuando había una embestida de robot, la reja se iba con todas hasta el público, ¿no? Entonces la gente tenía que sujetarlo y era muy inseguro, ¿vale? Joselito dice, en esos tiempos recién empecé a estudiar mi querida electrónica. Así es, buenos recuerdos. Pero bueno, algunos de los robots que participaban, por ejemplo, aquí tenemos una foto de un robot de combate. Gánense con los fierros que tiene al costado de las ruedas, que esto me hace acordar a Meteoro. No sé quién ha visto la serie del anime Meteoro, pero pues bueno, me hace acordar. Teníamos los robots sumo, por ejemplo, seguíamos todavía con el uso de sensores de ultrasonido. Mega Sumo, 20×20. Teníamos el robot soccer. En este caso ya eran 3 contra 3, ¿vale? Como ven, la cancha ya tiene más o menos, tenía las medidas aproximadas a lo que tenemos hoy. Y fíjense en la parte de arriba de los robots, tiene un rombo, un círculo, un cuadrado, una flecha. Eso era con la intención de que en las computadoras hagan la segmentación de la imagen, ¿vale? Entonces, a través de esas figuras, la idea era que la computadora distinga dónde estaban esas figuras dentro de la cancha para el tema de la autonomía, pero pues como les digo, no se logró, ¿no? Pero igual interesante verlo, que ya incluso pasamos del 2 contra 2 al 3 contra 3, ¿no? En esta foto, por ejemplo, vemos que en la cancha de soccer le ponen unos fierros arriba. Esos fierros era para asegurar la webcam en la parte de arriba, ¿no? Y que la webcam mande la imagen a las computadoras, ¿no? Pero bueno, lastimosamente pues no se logró hacer el autónomo, pero pues bueno, el intento vale y vale bastante. Ok, vamos a cambiar de año, ¿no? Creo que ya toca cambiar de año. Bueno, espérate, a ver si tengo... No tengo nada más por aquí. Vamos a pasar al 2015. 2015, año de creación de Let's Go Robot. Y tenemos uno de los primeros torneos que se hizo en ese año, que fue el Expotron del 2015 en Arequipa, ¿vale? Este Expotron se hizo en el mes de mayo del 2015. Y pues bueno, ya ustedes ven ahí al centro de la pista del seguidor destreza el loguito de Let's Go Robot, ¿vale? Entonces a partir de aquí la era Let's Go Robot empieza. Ahora, Let's Go Robot, como ustedes saben, no empezó viendo reglamentos ni jueceando nada. Nosotros solamente lo que hacíamos era apoyar al organizador en algunas cositas como pues diseño gráfico, difusión, ¿no? Entonces no teníamos todavía el poder de influir en los reglamentos y el arbitraje, ¿no? Pero pues bueno, ahí está nuestro loguito de Let's Go Robot. Esta es la pista de seguidor de línea destreza. Mira, hablando de, no sé si Katari sigue conectado, pero aquí vemos una foto del gran Katari en el 2015. Entonces, si ustedes se preguntan cómo se veía Katari hace 10 años, pues aquí está el señor Jonathan Katari con su seguidor de línea destreza y sus 2 robots de soccer, ¿no? Así que ahí está. Un saludo desde aquí al gran Katari. Te queremos, hermano. Pero pues bueno, ahí está. Hace 10 años y no sé cuántos kilos, pero pues bueno, aquí todos hemos engordado, así que tranquilo, hermano. Que bueno, no, en serio está recontra flaco Katari, Y mire, y con su botellita de Aruba ahí al costado. Bueno, ahí está Katari, y así eran los robots en el 2015. Ya se hacía también velocista. Por ejemplo, aquí vemos una pista del velocista persecución de ese año, ¿vale? El 2015. Yo no pude estar en este torneo, ¿vale? No alcanzó el presupuesto para que yo pueda acompañarlos, pero sí recuerdo que les apoyé justo con el diseño de las pistas de competencia. Ok, no tengo muchas fotos de este torneo, así que no puedo mostrarles tanto, ¿no? Está también el torneo de la Uni, el CNR Uni. Y aquí es interesante este torneo, el tercer CNR Uni, porque aquí empezaron ya a llegar los mini sumos,
¿vale? Que a ver, me parece que hubo algún torneo anterior donde ya hubo Minisumos, pero al menos de tener fotos de un torneo de Minisumos, el primero de los que tengo es el tercer CNR Uni en 2015. Entonces, 2015 ya se empiezan a hacer Minisumos en Perú y empieza a bajar un poquito la producción de megasumos. ¿Por qué? Porque también, como empezamos con los Minisumos, la gente lo empezó a ver un poquito más, como que más chévere, ¿no? Obvio que diga, a ver, perdón, que me estoy trabando. Lógicamente, eran Minisumos autónomos, ¿vale? No había en ese tiempo RC, todo era autónomo. La gran mayoría usaba los sensores de ultrasonido también. Pero pues la categoría empezó a agarrar más popularidad por el tema de costos también, que era pues un poco más económico hacer un Minisumo que un Megasumo. También ya se estaba haciendo las categorías de velocista, por ejemplo, con ya robots un poco más parecidos a lo que tenemos a día de hoy. Por cierto, aquí tenemos una foto del gran Hammerson, así que los que conocen a Hammerson de Arequipa, del equipo de Dubot, pues bueno, así se veía Hammerson en el 2015, ¿no? Y a su lado está, no me acuerdo cómo se llamaba este chico, pero era de Chiclayo, lo recuerdo bien, ¿vale? Entonces, aquí ya 2015 los velocistas, por ejemplo, acá hay una foto de este velocista, ya es muy similar a lo que tenemos ahora, al menos en nivel senior, ¿vale? Ya se empezaban a usar las regletas de sensores, ya entró totalmente los motores Pololu, los motores N20. Por ahí me parece que todavía no usaban FingerTech o algo así, que esos entraron un poco después. El Chapo, muchas gracias Katari, ahí está el Chapo. Pero bueno, ya vemos que incluso ya empiezan a usar la misma placa del robot como chasis. Entonces, sí vemos que entre 2014 y 2015 ha habido un salto de calidad muy grande en cuanto a velocista, pero fue justamente porque ya empezamos a dejar de usar los robots de destreza para enfocarnos en los velos, y pues la gente ya con un poco más de acceso a internet empezó a ver diseños de afuera, empezamos a ver qué es lo que funcionaba un poquito más. Y pues bueno, la gente se empezó a enfocar en velocista. Incluso ya tenían los chicos su robot para destreza y su robot para velocista como algo aparte. Por ejemplo, aquí vemos una foto, que esta foto nos llega exacto, mira, y con el logo de Let's Go ahí. Tenemos un velocista y al costado un destreza, ¿no? Entonces los robots de destreza empezaron a hacerse más cortos, justamente para poder detectar más rápido los obstáculos, y aparte que los obstáculos eran cada vez más cerrados, y el velocista pues era más largo para predecir la curva, ¿no? Entonces pues ahí ya empezó a diferenciarse los dos seguidores de línea, ¿no? Bueno, lo que le decía también, Minisumo se empezó a hacer cada vez más, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una foto del Minisumo. Quiero ver si hay alguna de los robots como que más de cerca. Bueno, me parece que no vamos a tener. O al menos, a ver, déjenme chequearlo por aquí. Bueno, no lo tengo. Pero se seguía haciendo todavía Megasumo, ¿no? Entonces, pues acá vemos, por ejemplo, dos Megasumos batallando, ¿no? Esto de nuevo es 2015, el CNR. Acá vemos al señor Jordan compitiendo. Sí, el de la derecha es el señor Jordan, el del equipo iTech, ¿vale? Y no sé si ven al fondo, hay un chico que está sentado ahí con las manos cruzadas. Ese chico, ¿qué me pasó hoy día? Que no me acuerdo los nombres. Él es de la Ricardo Palma, o era de la Ricardo Palma. Él manejaba el robot Takax, me acuerdo. Y él es uno de los pocos competidores que pudo ir al All Japan Robot Sumo Tournament, ¿no? A representar al Perú en el torneo pues de sumos de Japón, ¿no? Así que pues bueno, ahí para que lo tengan de referencia, ¿no? Ese era el Megasumo. Seguíamos todavía usando los sensores de ultrasonido para el Megasumo. Y pues bueno, era 20x20, ¿no? Era una de las categorías también más llamativas todavía en el 2015. Teníamos los robots de combate, ¿no? La legendaria jaula de la Uni seguía presente, ¿no? Aquí, como les digo, esta jaula, pues lo que tenía de bueno también era
como tenía toda la superficie, digamos, la plataforma del piso levantada y un poquito más pesada, entonces pues los robots ya no empujaban la reja y no tenían que estar los chicos ahí agarrando los vértices, ¿no? Y teníamos también en este torneo de la Uni, pues también tuvimos el soccer, ¿no? Que en ese tiempo se llamaba el Mirosot, ¿vale? ¿Por qué Mirosot, Dino? Pues porque había un torneo en Japón que se llamaba Micro Robot Soccer Tournament, ¿no? Entonces Mirosot, mi de micro, ro de robot, so de soccer y todo de tournament, ¿no? Entonces la T de tournament, Mirosot, ¿no? Entonces, como querían evocar a ese torneo, querían hacer la versión peruana de ese torneo japonés, pues a la categoría le llamaron Mirosot Perú, ¿no? Pero pues bueno, era robot soccer y con un intento de hacer autónomo, pero pues eran radiocontrolados, ¿no? Entonces pues bueno, eso también fue en la Uni. Acá tenemos por ejemplo algunos chicos manejando ya sus robots. Pero bueno, eso fue 2015, ¿no? A ver si veo algún otro torneo del 2015 por aquí. Por cierto, en el 2015 se hizo el Intercon en la Continental de Huancayo y el Coneimera en la ONSA de Arequipa. Bueno, acá está Villatrónica. Que de Villatrónica, por ejemplo, no tengo fotos, pero sí están los flyers, ¿no? Ahí está. De Villatrónica. A ver. Se hizo el primer Incatron también que esto fue en la UTP en el 2000. Bueno, no, esto fue el segundo Incatron, si no me equivoco, en el 2015. Aquí en el 2015 empezó el auge del Untelstronics, ¿vale? Que Untelstronics, digamos que tuvo su mejor etapa. Untelstronics, para el que no sepa, es el torneo de en ese tiempo, Untels, lo que ahora es bueno, no, que antes era Untex, luego empezó a ser Untels, y bueno, su torneo, el Untelstronics, digamos, del 2015 al 2017 fue el auge de Untelstronics, ¿no? De ahí ya empezó como que un poquito a caer. Pero pues bueno, aquí vemos ya minisumos un poquito más a lo que tenemos ahora, digamos, en nivel Master, ¿no? Ya con chasis. ¿Qué me pasa hoy día? Que se me van las palabras, Dios mío, no sé qué me pasa. Mecanizados, ¿vale? Con chasis mecanizados. Ya las ruedas también de goma como las tenemos ahora, ¿no? Sí, seguía haciendo todo el mini sumo autónomo, ¿vale? Y todavía se seguía haciendo mega sumo. Pero, si no me equivoco, aquí todavía estábamos en dojo de madera. Me parece que el dojo de metal recién se empieza a implementar en 2016, ¿vale? Entonces 2016 ya empieza el Megasumo con el dojo de metal y empiezan los competidores a ponerle imanes en la parte baja del robot, ¿vale? Por cierto, chicos, porfa, no dejen quieta la cajita de comentarios, ¿vale? Porque si no, me deprimo, ¿ok? Cosa curiosa, aquí usaron espérame. ¿Qué estoy haciendo? Ya está. Aquí en el velocista, por ejemplo, usaron la pista de color negro, ¿vale? Era la pista de color negro, pero siempre era de gigantografía, ¿vale? Siempre la pista de velocista era gigantografía. Por ejemplo, aquí lo que vemos es que la gigantografía la extendieron y le pusieron como unos chinches al costado de la plancha de melamine, ¿no? Para que esté un poquito segura y esté pues bien planita, ¿no? Pero pues velocista siempre ha usado, aquí, al menos aquí en Perú, siempre ha usado gigantografía. ¿Ok? A ver, ¿qué más? Bueno, tenemos aquí a un competidor legendario, que a ver si los más veteranos lo reconocen, al señor Richard. Pero bueno, a ver, ¿qué otras fotos interesantes tenemos por aquí? Bueno, este era el flyer del Untelstronics. Esto fue en noviembre del 2015. Por ejemplo, ahí tenemos la competencia de velocista. Dato interesante, miren cómo brillaba esa pista. O sea, era una cosa de locos, ¿no? El brillo que tenía esa pista, bueno, y ahí no sé cómo... Pero mira, había un montón de público, que esto también, cosa positiva de este torneo, había cualquier cantidad de público. Así que interesante también y puntazo para la Untels, que en esos años, o sea, como les digo, entre 2015 y 2017, esas 3 ediciones fueron pues de las mejores
del Untelstronics, ¿no? Pero bueno, pasamos al 2016. Y 2016 fue una época muy interesante en la robótica en Perú. Porque digamos que fue el 2016, fue el boom de los seguidores de línea. No solo los velocistas. Porque, claro, los velocistas subieron de nivel increíblemente. O sea, el seguidor de línea velocista 2016 empezaron a llegar las turbinas. Claro que no las usaban tan eficientemente como ahora, pero en 2016, estamos hablando de hace 10 años, era todo una innovación tener las turbinas en el velocista, ¿no? Y en cada torneo había que explicar porque la gente empezaba a escuchar el ruido raro y decía, pero ¿por qué ese competidor tiene ese ventilador raro ahí y el otro no? Entonces había que explicar varias cosas al público, ¿no? Y empezaron en 2016 a aparecer las otras categorías de seguidor de línea. Esto es el NATCAR y el MACE. Estas dos categorías, digamos que se empezaron a hacer en Perú en 2016. Y el destreza se seguía haciendo todavía, pero ya como habían más categorías de líneas un poco más nuevas, entonces el destreza aquí empezó a morir, ¿no? En 2016, morir en el buen sentido de la palabra, ¿vale? Entonces, pues bueno, eso fue el Expotron 2016. No tengo muchas fotos de ese torneo, pero por ejemplo, ahí vemos un velocista. Vamos a ver otros torneos del 2016. Y también hubo mucha producción de minisumos, ¿vale? Entonces los minisumos pues también fueron muy desarrollados. Se hizo el Intercon en la UDEP, en la Universidad de Piura, en Piura, ¿vale? No tengo fotos de ese torneo, pero sí, por ejemplo, tengo la pista del seguidor destreza. ¿De qué torneo sí tengo fotos? A ver. Por ejemplo, acá hay una foto de un torneo de minisumos que se realizó, que fue en UNAC, ¿vale? Tengan en cuenta que, por ejemplo, aquí también ya empezamos a ver como los minisumos empezó a subir mucho el nivel. También, claro, había mucho competidor nuevo, pero en la mayoría de torneos habían pues 5 o 6 robots por evento, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta foto es de los 5 robots que participaron en ese torneo, no de la UNAC. Que bueno, fue toda la categoría con esos 5, ¿no? Algo así como lo que pasa ahora en Master, ¿no? O sea, algo similar. Digamos que no hemos avanzado mucho por ahí. Pero bueno, el Coneimera se hizo en la Universidad Nacional de Piura también. Que bueno, no tengo muchas fotos de ese torneo. Se hizo también la 6ª edición del... Perdón, ¿la 6ª? Bueno, se hizo una edición más del Untelstronics. Se hizo la Robo Batalla también de la Universidad Ricardo Palma. Que bueno, no tengo muchas fotos tampoco ahí. Tengan en cuenta que 2015 y 2016 Dino trabajaba solo. Entonces, pues bueno, no tenía mucho apoyo para las fotos. Tengo fotos sí del Villatrónica, ¿vale? De Villatrónica 2016. Que esto fue en el mes de octubre. Y pues esta se hizo en el local de Colmena, ¿vale? Donde se hizo el Tech Games el 2024, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que hay un dojo de Mega Sumo, hay un dojo de Mini Sumo, hay como una pista de prueba del velocista. Tengan en cuenta que también 2016 se usaba mucho una pista más pequeña para pruebas y luego ya la oficial solo la mostraban al inicio de la categoría, ¿vale? Por ejemplo, esta es la pista de seguidor de línea destreza. A ver si tengo algunas otras fotitos interesantes por aquí. Ok, estos son los robots competidores de uno de los equipos, me supongo. O creo que estos eran todos los competidores de... A ver, no quiero fallar aquí, ¿vale? Pero me parece que estos eran, no todos, pero sí de robots de diferentes equipos, ¿vale? Entonces vemos ahí 4 minisumos. 4 minisumos. 3 robots de destreza, 2 velocistas y 2 megasumos, ¿no? Entonces, pues bueno, interesante. Me parece que no se llegó a hacer combate aquí, si no me equivoco, si no veo mal, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos una foto del minisumo. Bueno, no, a ver, aquí habían más robots. Estos sí son todos los minisumos que participaron. Entonces en este torneo hubieron 9, si la vista no me falla, sí, 9 minisumos en total en competencia. Velocistas hubieron solamente 4 velocistas, digamos todos comparables al nivel senior de ahora. Sí, aquí recuerdo que este año
los primeros que trajeron turbinas fue la gente de Chiclayo, ¿vale? Entonces los primeros velos que tuvieron turbinas, si la memoria no me falla, era pues la gente de Chiclayo. Pero bueno, eso fue el Villatrónica 2016. Hubo, por ejemplo, esta foto es de un torneo en la UPAO, el torneo El Coning, ¿vale? En Lupao. Y estos, por ejemplo, fueron los minisumos que se presentaron en ese torneo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, vemos que hay 369, 11 minisumos, que fue todo el torneo. Que bueno, la mayoría, digamos que es comparable a un nivel máster de día de hoy, ¿no? Pero recuerden que, digo la mayoría porque pues por aquí hay un robot que es todavía muy amateur. Pero tengan en cuenta que en esos años no había separación de niveles, ¿vale? O hacías tu chasis de metal o no tenías opción. En ese tiempo pues tampoco la impresión 3D ya existía, pero pues no era tan difundida. Tenemos fotos, por ejemplo, del torneo de robótica UNAC, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya en el 2016 habían algunos chicos que ya habían ido a competir a Rumanía, por ejemplo, el Robo Challenge. Entonces ellos empezaron a traer la idea de hacer estas mesas, ¿no? Y ponerle abajo esta como gigantografía con esa imagen de circulitos. Entonces, esa idea se trajo del Robo Challenge de Rumanía. Y empezaron varios torneos a implementar eso. Que ya no se hace, pues porque había muchos problemas con el tema de la mesa, ¿vale? Entonces, que no era estable, que a veces apoyaban mal, que a veces también la pared de esa mesa la hacían muy alta. Entonces el robot terminaba censando la pared. Entonces, pues se volvió a poner al piso, ¿no? Como se hace ahora. Pero este era el Robotic UNAC, ¿no? Aquí tenemos una foto de... Espérate que me bajo el fondo. Tenemos una foto ya tomada desde arriba, ¿no? Del torneo. Aquí seguimos en el 2016. ¿Vale? Entonces, pues bueno, ahí está. Pero pues 2016, si se dan cuenta, ya la categoría de combate empezó a bajar también. 2016. El Megasumo también se empezó a dejar de hacer el Megasumo. Y empezó el auge de los minisumos y los velocistas. Entonces, 2016, la mayoría de torneos que ustedes van a ver es más minisumo velocista, minisumo velocista. Y las demás categorías pues empezaron a bajar un poquito en cuanto a popularidad. ¿Vale? Bueno, vamos al 2017, ¿no? Que el 2017 en enero, por ejemplo, hubo un gran torneo en Chiclayo, que fue el Sintel, ¿vale? Que este Sintel se iba a hacer a fines del 2016, pero pues por cuestiones logísticas se pasó a enero del 2017, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos la categoría de destreza. Aquí vemos también una foto del velocista, ¿vale? La categoría velocista. Por si no lo reconocen, ese señor de polo blanco me parece que es Cerdis. Esta foto, por ejemplo, es de los robots de destreza que participaron en ese torneo. Ahora, tengan en cuenta que ese torneo se hizo en Chiclayo. Y en esos años, 2016-2017, había muchísimo competidor de Chiclayo. Y eran muy locos con las líneas. O sea, con seguidor destreza, con seguidor velocista, ¿no? Entonces, por ejemplo, este torneo sí tuvo 7 destrezas. Y era como que, wow, 7 seguidores destrezas. Qué torneazo, ¿no? Que bueno, en ese tiempo pues era bastante, en realidad. Se hizo también minisumo, solo que no encuentro la foto de los minisumos. Bueno, hay una foto aquí del seguidor destreza también. Pero, digamos, todo el torneo yo estuve ahí presente, recuerdo. Todo el torneo fue seguidor destreza, seguidor velocista y minisumo. Esas 3. No hubo combate, no hubo megasumo y ya empezamos a ver cuál era la tendencia. No, soccer tampoco hubo, ¿no? Entonces también el soccer, había muchos torneos que no querían hacer, el organizador no quería hacer soccer porque primero la cancha le salía muy costosa y pa' colmo tenía que poner las webcams y poner toda la estructura y gastaba muchísimo tiempo cómo se hacía el soccer en esos tiempos, ¿no? Entonces pues eso llevó a que no hagan mucho la categoría.
En el 2017 también se dio la 10ª edición del Expotron. Acá vemos a nuestro amigo Vigil de Chiclayo. Un saludo aquí al gran David Vigil, ¿no? Que está tomándose su foto ahí en el backing del 10º Expotron 2017. Y pues bueno, aquí en ese torneo pues también se hizo Mini Sumo. También se hizo... bueno, acá vemos por ejemplo ya 2 Mini Sumos. Miren esas rueditas para los más conocedores. Ya con las ruedas se imaginarán de dónde ya estaba comprando la gente. Ya prácticamente todos usaban Arduino Nano. En este año ya la gente dejó los PICs de lado. Todo el mundo usaba Arduino Nano. Todavía no habían los... ¿cómo se llama? Todavía no habían los SP32, por ejemplo, ni nada de eso. Pero, pues bueno, casi todos era ya con chasis mecanizado, en metal. Y pues bueno, en este torneo de Arequipa, en el Expotron UNSA, también, por ejemplo, se empezó a hacer el seguidor de línea Maze, ¿no? Ahí está, seguidor de línea Maze. Está también la categoría de velocista. Bueno, está el NATCAR, ¿no? Que 2016 empezamos por ahí a hacer el NATCAR. 2017 todos los torneos querían tener NATCAR. Y se hacían las pistas de NATCAR pues en gigantografía. Y pues eran pistas grandes, o sea, era más o menos 3 por 4 metros, ¿no? La pista de NATCAR. Y en este año me atrevería a decir que 2017 y 2018 incluso habían torneos que habían más NATCARs que velocistas, ¿no? Que eso creo que nos pasó en el Intercon de San Marcos. Había mucha producción de NATCAR. Chicos, por favor, quiero ver que comenten algo. Vale, yo sé que está interesante la charla, pero comenten, porfa. Ahí lo vemos al gran Erlis programando su NATCAR. Aquí vemos, por ejemplo, un robot. Ya todo el mundo usaba regletas de sensores. Ya nadie usaba CNIs. Vemos ya robots con turbina. Miren ahí la turbinita celeste al medio, ¿no? Sus motores Pololu, sus rueditas de goma, ya muy similar a lo que tenemos pues ahora, ¿no? Ahora en competencia. Y por supuesto, pues teníamos los robots de combate, ¿no? Y claro, aquí en el anfiteatro de la UNSA, aquí recuerdo este torneo, yo estuve en este torneo y sí se hizo mucha publicidad y también pues tratamos de hacer un gran espectáculo. A ello pues yo recuerdo que les apoyé un poquito con la conducción del torneo. Y este torneo sí tuvo pantalla gigante, tuvo incluso efectos de humo para el tema de los robots de combate. O sea, los chicos invirtieron bien. Los chicos del Expotron hicieron buena inversión. Y lo que les decía, en este anfiteatro, pues la ventaja era que podían empernar la jaula al piso, ¿no? Entonces ahí le daba un poquito más de seguridad al escenario de combate, ¿no? Pero bueno, ahí está, señores. Expotron 2017, ¿no? Ese año el Intercon se hizo en la UNSAC de Cusco. Por ejemplo, aquí tenemos una foto de el Mini Sumo peleando contra la caja. Pero bueno, aquí, dato curioso, en este Intercon el Mini Sumo se tuvo que hacer dentro de la facultad porque afuera estaba lloviendo. Entonces dejó de llover y ya las finales de Mini Sumo, por ejemplo, las pudimos hacer en la parte de afuera, ¿vale? En la parte de afuera de la universidad, donde... No de la universidad, de la facultad. Para los que estuvieron en el torneo del año pasado en Cusco, en la misma losa deportiva donde se hizo el año pasado. Y pues bueno, se hizo Mini Sumo, se tuvo también robots de combate. Solo que, pues bueno, de este torneo no hay mucha foto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está el Dino del 2017, ¿no? Ahí está, con su micrófono, como siempre, y con su lista de competidores, con su tablita, como siempre, ¿no? Pero bueno, solo tengo fotos del Mini Sumo, si no me equivoco, ¿sí? Pero este Intercon de Cusco, pues sí tuvo de todo. Tuvo destreza, tuvo velocista, tuvo robots de combate, tuvo micro mouse, ¿no? Así que, pues bueno. Y el Coneimera se hizo en la UNT. Entonces, por ejemplo, acá hay algunas fotos del Coneimera del 2017. Categoría velocista, solo que aquí pues no era persecución. Aquí era el velocista cronometrado,
¿vale? Se hizo Minisumo también. Ahí están los Minisumos. Aquí en este torneo, si no me equivoco, ya no había Megasumo. A ver, tengo aquí la lista de categorías, ¿vale? Pero se hizo Micro Mouse, Minisumo, Natcar, Mace, Velocista. Se propuso el sumo de 3 kilos, pero me parece que nadie se presentó. Se propuso también combate de 12 libras. Tampoco se presentó nadie. Y de 120 me parece que hubieron como unos 5 robots, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese fue el lugar donde se hizo la competencia. Y por ejemplo, acá hay una foto del Micro Mouse, ¿no? Entonces, para que vean de que la intención de hacer Micro Mouse en realidad siempre se ha hecho. Yo recuerdo en el 2013, si no me equivoco, también se propuso Micro Mouse, pero pues por alguna razón siempre se intenta hacer Micro Mouse y los competidores los equipos no responden bien al Micro Mouse. Entonces, bueno, cosa curiosa. A ver, 2017 también se hizo el Untelstronix, ¿no? Ahí está en el mes de octubre. El Untelstronix del 2017, que fue un eventazo, o sea, fue uno de los torneos más grandes de este año, por no decir el más grande. Tuvo mucha participación extranjera. Untelstronic, por ejemplo, el competidor que ven ahí al medio es de Colombia, si no me equivoco. A Untelstronic vinieron muchos chicos de México, también muchos competidores mexicanos. Y pues bueno, acá está el Megasumo, que, a ver, no sé si llegan a ver la pista, ¿no? Lo que pasa es que es el dojo de Megasumo. Si ven unas partes plateadas, es porque este dojo es de... Mira, yo mostrándoles con el cursor como si lo pudieran ver. Este dojo es de metal, solo que le pusieron una pintura negra encima y el robot con los imanes sacaba la pintura, ¿no? Entonces por eso es de que ven el dojo todo descascarándose, ¿no? Pero me atrevería a decir que Untelstronix fue de los últimos torneos donde se hizo Megasumo en Perú, ¿no? Porque también, Untelstronix, si no era porque los extranjeros traían Megasumo, muy posiblemente la categoría pues solo hubiera tenido los dos únicos megas buenos que teníamos acá en Perú, ¿no? José Dieto dice, por lo que me contó mi profesor, en ese torneo ganó Colombia en Minisumo o en Sumo, creo. Es que, a ver, ganó en Minisumo autónomo. Recuerdo que el señor de Colombia, que se llama Jason, la final fue entre sus dos robots, entonces él mismo activó sus dos robots, ¿no? En Mega me parece que también lo ganó, y en Velocista me parece que ganaban más la gente de México, si no me equivoco. Pero Untelstronix sí tuvo mucha participación extranjera, ¿vale? Aquí está la pista del Velocista Persecución, una pista muy pequeñita, también dicho sea de paso, pero pues bueno, era una buena pista también para ese año, ¿no? Aunque pues habían otros torneos que tenían pistas mucho más grandes. Pero pues en este caso decidieron usar una pista pequeñita, ¿no? Para persecución. En esos tiempos también hay que tener en cuenta que se hacía la separación entre persecución y... Mira, acá está Erdis. Persecución y cronometrado, ¿vale? Entonces eran dos categorías aparte que competían con el mismo robot al final. O sea, ponían el mismo robot para ambas. Pero había categoría velocista cronometrado y velocista persecución. Esta, por ejemplo, es del cronometrado, ¿no? Que igual es una pista en realidad pequeña, ¿no? Pero, pues bueno. Y claro, los minisumos, recuerdo que este torneo tuvo pues algo de 70 minisumos o algo así. O sea, una cosa... Bueno, no sé si eran 70 o 50, pero sí tuvo muchísimos minisumos. Pero claro, la gran mayoría eran los que traían del extranjero, ¿no? O sea, eran más extranjeros que peruanos aquí en este Untelstronix. Pero pues bueno, gran torneo este Untelstronix. Felicitaciones también, ya 9 años después, pero felicitaciones a los chicos organizadores de esas 3 ediciones del Untelstronix, la 2015, 2016 y 2017. Porque era 2016, 17 y 18, si no me equivoco, pero bueno, hubieron 3 ediciones del Untelstronix que, pues bueno, fueron, digamos, las mejores, ¿no? Luego también, por ejemplo, se hizo el torneo Coning en Upao, la tercera edición.
2017 también hubo el torneo Robótica UNAC, ¿no? Aquí ya vemos los robots soccer un poquito más pequeños, ¿no? Pero aquí, si no me equivoco, ya 2017 ya se empezó a dejar de hacer el soccer que con las cámaras, que con las computadoras, y ya era como que de frente, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, vemos aquí al señor Dino con el micrófono, ¿no? Y ya vemos, por ejemplo, mira acá, ya el soccer ya se jugaba como era ahora, como es ahora, ¿no? Ya con los competidores detrás de cada uno de sus arcos y ya mirando hacia la competencia, pues porque ya no tenía sentido seguir usando pues las computadoras, ¿no? Tengan en cuenta que no todos todavía tenían smartphone, ¿no? O bueno, sí tenían, pero no usaban el smartphone para controlar. Habían muchos que todavía usaban radiocontrol y se fabricaban sus propios controles. Entonces a tener en cuenta eso, ¿no? Espérate que se me ha apagado el mix de Pokémon. Ahí está, ahora sí. Vale, entonces esto fue Robótica UNAC del 2017. Me voy a apurar, chicos, porque se me está yendo la hora. Se hizo Minisumo también. Y aquí aprovecho en mostrarles que, por ejemplo, está la pista de velocista abajo. Solo que el velocista seguramente ya había pasado. Y pues aprovecharon el espacio para poner el dojo encima, ¿no? Pero bueno, Minisumo, velocista, soccer. A partir de este año, 2017... la mayoría de torneos, digamos, que no eran de congresos, ¿no? Torneos más pequeños, empezaron a hacer solo esas tres categorías: velocista, minisumo y soccer, ¿no? Velocista, minisumo, soccer. Porque eran las que ya más gente atraía y también eran las menos costosas, ¿no? 2017 ya nadie quería hacer combate de 120. Los únicos que por ahí hacían más eran el sur. Pero en Lima y en el norte ya empezó a desaparecer la categoría de combate. Se hizo, por ejemplo, hablando de combate, me parece que uno de los últimos torneos donde se hizo combate 120 fue el Econ de la Uni, ¿no? Entonces aquí con la legendaria jaula. Creo que esta fue la última vez que vimos la legendaria jaula, ¿no? En la Uni. Este torneo sí tuvo regular asistencia de público. Lo recuerdo muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí está 300, que mencionaba el gran Joselito. Ahí está el robot 300 también. Pero este torneo, pues claro, también tuvo los minisumos, ¿no? Tuvo la categoría de minisumo, que se hizo dentro de la jaula también. Tuvo seguidor de línea velocista, solo que no tengo por aquí la foto. Pero en este torneo, pues bueno, todo el torneo fue velocista, minisumo y combate. No hubo soccer, por ejemplo, y pues los torneos eran así, ¿no? Entonces, en todo el torneo, pues habrá habido unos, ¿qué? 8 minisumos, 4 robots de combate, que eran estos 4, y que creo que no se llegaron a presentar los 4, creo que solo se presentaron 3, y velocista, ¿no? Por ahí que fácil habrán habido, pues, unos 3 o 4 velos, ¿no? Entonces, dice su sucesor de 300 asesina, pero está en proceso. Ya lleva como 3 años en proceso, Joselito. Pero bueno, 2017, por ejemplo, se hizo también en Chiclayo una edición más del Sintel, que esto ya se hizo dentro de la universidad. Entonces, por ejemplo, lo que les digo, mientras en el sur era full combate, en Lima era mucho más minisumo, en el norte era líneas. O sea, norte del Perú era territorio de líneas. Que también se hacían sus minisumos, sí, pero la mayoría de chicos de Chiclayo y de Trujillo era full líneas. Entonces, torneo que tú veías en el norte, vas a encontrar Maze, Natcar, ¿no? Por ahí destreza, velocista. Torneo que veías en Lima, minisumos y por ahí a veces soccer. Torneo que veías en el sur, combate, ¿no? Entonces, ya por ahí cada región empezó como que a diferenciarse, ¿no? Entonces, aquí vemos la pista del Natcar. Por ejemplo, este es del velocista cronometrado, que se intentó hacer como la cabeza esta del... No es el Tumi, es de esta máscara moche, me parece que es, pero bueno. Para el velocista. Y pues bueno, el minisumo también, ahí está, ¿no? El minisumo y autónomo, ¿vale? Aquí todavía no se hacía minisumo RC en Perú. Todo era autónomo, ¿vale? Entonces, esto fue 2017. Pasamos al 2018,
¿no? Entonces, 2018. Espérate, ¿cómo vamos con la hora? Estamos atrasados con la hora. 2018, en el mes de marzo se hizo un torneo en Arequipa que fue el BR-Tronic. Aquí hicimos muchas categorías de líneas porque pues estaban los chicos de Microbots que extrañaban las categorías de líneas también. Por ejemplo, acá está el Gran Walker con su seguidor Mace. En este año se hizo mucho Mace. Y también se hizo categorías de líneas porque sabíamos que varios equipos del norte iban a bajar a Arequipa a este torneo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces, aquí este torneo del BR-Tronic fue más líneas también, a pesar de que se hizo en Arequipa. Entonces, está aquí el Mace. A ver si encuentro una fotito. Por ejemplo, acá está el seguidor de línea Natcar, solo que esta es la pista de pruebas, ¿no?, del seguidor Natcar. Se hizo también el Destreza. Ahí está la pista de Destreza. Y ahí está el Gran Qatari. Ya lo vemos un poquito más ingenieril, ¿no? Ahí con su camisita y todo. Déjame ver si encuentro alguna otra foto de... Mira, por ejemplo, esta era la pista oficial de Mace. No, aquí no le tenían miedo al éxito. Era como que la pista lo suficientemente grande como para que sea un buen reto el del Mace. Y bueno, mucha categoría de línea aquí. Se hizo también velocista. Estoy buscando algunas fotos del velo. Por ejemplo, aquí hay una foto del velocista cronometrado. Otra cosa, 2018 empezó a aparecer las categorías amateur, ¿no? Entonces se empezó con el velocista amateur y el sumo amateur. Porque pues no queríamos dejar morir la categoría de sumo 3 kilogramos. Y se empezó a hacer la categoría de sumo amateur, ¿no? Entonces por aquí vemos, esto es de la categoría de velocista amateur, si no me equivoco. Y pues bueno, este fue el BR-Tronic en la ciudad de Arequipa. Se hizo también una carrera de drones, ¿vale? Fue uno de los pocos torneos que tuvo carrera de drones, pero era porque el espacio donde hicieron el torneo pues se prestaba un poquito más para incluir la categoría, ¿no? Pero bueno, 2018 también fue la primera edición de el Contitronic, ¿vale? A ver si tengo algunas fotos por aquí. Entonces, por ejemplo, la primera edición del Contitronic de Huancayo tuvo Micromouse, ¿no? Solo que esta foto, pues recién estaban armando el laberinto, ¿no? Pero se puso Micromouse en el Contitronic de Huancayo. Se puso también la categoría de seguidor destreza. Se tuvo minisumos. Déjame ver si encuentro algunas otras fotitos por aquí interesantes. Aquí, por ejemplo, había la categoría de velocista persecución. Porque ya no hay carrera de drones, porque se necesita espacios muy grandes, mi querido Cristian Villena, para poder hacer carrera de drones como tal. Aquí fue el espacio para la competencia, ¿vale? Que se hizo al aire libre. Esa foto es de velocista todavía. Aquí, por ejemplo, vemos ya una foto de los minisumos. En ese tiempo, para los más veteranos, si recuerdan, no se usaba un shikiri como tal, sino se usaba esa crucecita que era para separar cuadrantes. Porque en esos años, pues el reglamento te decía que podías poner tu robot en cualquier lugar dentro del cuadrante que te corresponde, ¿vale? Y se ponían dos cuadrantes opuestos. Entonces por eso no se usaba en esos años el shikiri, sino se usaba esa crucecita que ven en el centro del dojo. Y aprovechando la pregunta de Cristian, que pregunta por drones, en ese año no se hizo drones de... Bueno, en ese Contitronic no se hizo drones de carrera, pero sí hubo una categoría de drones freestyle, ¿vale? Entonces, como el espacio era un poco más pequeño, pero había un espacio con gras al aire libre, entonces pues se pudo hacer la competencia de drones freestyle, que por ejemplo, este de aquí, esta foto es el circuito de drones, ¿no? Que, a ver, a diferencia del drone racing, que es de drones de carrera, para drone racing sí necesitas un espacio muy, muy amplio con pasto, con gras. En este caso, como era un espacio más pequeño, se hizo a modo freestyle, donde pues los competidores tenían que hacer acrobacias con el dron usando los obstáculos, ¿no? Los aros, las vallas, ¿no? Y pues se hacía por puntaje. ¿Qué pasaba también? Que la gente que competía en drones era muy separada
de la gente que participaba en las otras categorías. Entonces siempre se ha sentido como, cuando hemos puesto drones, siempre se ha sentido como dos eventos muy diferentes que estaban en el mismo sitio, ¿no? Entonces no había una cohesión entre drones y el resto de categorías. Pero bueno, eso fue el Contitronic del 2018, la primera edición del Contitronic. Se hizo también el 2018 el Intercon en la Universidad San Marcos, ¿vale? Ahí están las fotos de, por ejemplo, la pista de NATCAR, que será la pista de pruebas. Se hizo también el soccer, ¿vale? Que el soccer se hizo con las computadoras, pero viendo hacia la cancha. Por ejemplo, ahí vemos a un equipo competidor de soccer. Se hizo Micromouse, solo que no encuentro por aquí las fotos. A ver, denme un chancecito. Pero recuerdo que este torneo fue una de las pocas veces donde pues el Micromouse funcionó relativamente bien, ¿vale? No tengo las fotos, pero sí por ahí hay videos, ¿vale? Pero en esta competencia sí se tuvo muchos problemas, ¿vale? Fue un Intercon con muchos problemas a nivel de organización. Y bueno, pues cosas que pasan. Luego se tuvo un evento histórico también en el 2018, que fue el Conesit, ¿vale? El Conesit en Iquitos. Esta fue la primera vez en la historia que se hizo un torneo en la selva peruana. Y fue en Iquitos, fue en el Congreso Conesit. Solo tuvo dos categorías, que fue velocista y minisumo. Y hubieron poquísimos competidores porque también el Conesit es un congreso de informáticos, ¿no? Pero pues la pasamos muy bien, ¿no? En Iquitos fue muy chévere. Por eso este año todo el mundo tiene que ir a Pucallpa, por favor, en agosto. Olvídense de otros viajes en agosto, señores. Tienen que ir a Pucallpa, ¿vale? Estos, por ejemplo, fueron algunos de los robots que participaron esa vez en Iquitos. Y pues bueno, ¿qué más tuvimos en el 2018? Pues en el 2018 tuvimos otro suceso histórico, que fue el primer Tech Games, que fue el Tech Games de Lima, ¿vale? Entonces, este Tech Games se hizo en un colegio de Comas, ¿vale? Se hizo en el colegio Los Ingenieros de Comas, bueno, en una cancha deportiva que tenía el colegio. Entonces, pues ahí está la pista de seguidor de línea. Algo bonito del Tech Game fue también que tuvo buena participación internacional. Vinieron equipos de México, de Colombia y de Paraguay. Sé que en las imágenes no se ve gente, pero pues por ahí estaban, ¿vale? Entonces por ahí, por ejemplo, ya este es del soccer, que ya nos estaba llegando la noche. Esas chicas que ven ahí de uniforme era de un colegio de Colombia que vinieron a competir. Que bueno, yo sé que la gente de UNAC las recuerda bastante bien. Aquí el soccer era radiocontrolado, ya como es ahora, 3 contra 3, ¿no? Con la pelotita de minigolf, ¿vale? Entonces ahí está el soccer. Ya digamos que el soccer del 2018 sí era prácticamente igual que el soccer a día de hoy. También se hizo minisumos. Se intentó hacer megasumo, pero pues bueno, no se presentó nadie, si no me equivoco, o creo que se presentaron dos, ¿vale? No recuerdo muy bien. Pero bueno, más se tuvo el tema de minisumos. Se hizo NATCAR también, solo que estoy buscando por aquí las fotos. Pero bueno, aquí hay algunas fotos de velocista, ¿no? De la categoría de velocista en persecución. Y déjame ver. No encuentro fotos del NATCAR. Pero bueno, también hicimos la categoría NATCAR y también hubo competencia de drones, ¿no? Aquí justamente se aprovechó que estábamos en un campo deportivo para hacer la categoría de drones de carrera, ¿no? Que este torneo fue la última vez que nosotros como Let's Go Robot hicimos una categoría de drones, ¿vale? Luego ya no se volvió a hacer, pues por temas logísticos más que todo. Pero pues bueno, esto fue el primer Tech Games, ¿vale? Que este Tech Games fue también la primera vez que hicimos el tema de los puntajes por equipos. Y lo ganó iTech. Entonces, pues bueno, por ahí están las fotos. Y pues bueno, con esto cerramos el 2018. Bueno, no, hubo otro torneo después también, que fue el Mtronic Fest, que fue en la Universidad Nacional de Piura, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este torneo, en el Mtronic Fest, hubo Micromouse, aunque creo que también, no sé, se presentaron muy poquitos. Pero bueno, ahí está la pista de Micromouse.
Aquí también vinieron algunos equipos de México a este torneo. Entonces, por ejemplo, ahí está la pista de Velocista, ¿no? Y aquí, bueno, ya vemos la tendencia, ¿no? Velocista, Minisumo, no hubo combate. Vale, quiero ver más fotos por aquí. Acá hay otra foto de... Bueno, este es Natcar, ¿no? Se hizo Natcar en este torneo. Creo que Maze sí no se llegó a hacer. Se hizo solo el Micro Mouse. Pero bueno, se llegó a hacer el Natcar. Se hizo Minisumo también, ¿no? Ahí está el Minisumo. Nuevamente Minisumo autónomo. No había todavía Minisumo radiocontrolado. Y bueno, aquí recuerdo que vinieron algunos equipos de Ecuador y equipos de México también, ¿no? Y también fue el nacimiento... ¿Dónde está esta foto? Bueno, fue el nacimiento del equipo élite de Piura. Así que los chicos de élite pues conocerán bien recordarán muy bien este torneo, ¿no? Por aquí está la foto oficial. Déjame ver. Sí, aquí está, bueno, la foto oficial de la competencia. Que por ahí ven una banderita de Ecuador. Habían también competidores de México. Así que pues bueno, ahí está. Esto fue 2018 en Piura. Y bueno, a fines del 2018 también se hizo el primer Inca Challenge, ¿no? En la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, bueno, estoy buscando algunas fotos de la competencia, pero no hay tantas fotos. Está la foto oficial, digamos, ¿no? Del 2018, del Inca Challenge. Y aquí ya empezó a nacer también el Dino Selfie, solo que pues bueno, eso no lo voy a mostrar porque pues bueno, eso es solo para los que estuvieron ese año, ¿no? Y bueno, luego empezó ya el 2019, pero como estamos ya en una hora avanzada y antes que se me duerman, entonces pues yo creo que el 2019 lo vamos a dejar para una tercera parte, para el siguiente martes. Así que muy posiblemente el próximo martes pues veamos los torneos de la etapa del 2019 hasta bueno, hasta ahora, ¿no?